Welcome and take it away when you're ready. Thank you, Gordon, and thank you to all the team at CBOE Options Institute. And muchas gracias a todas las personas que se encuentran el día de hoy aquí en este webinar auspiciado por el Options Institute del Chicago Board of Options Exchange, el CBOE Global Market. Y pues complacido de compartir con ustedes un poco más de conocimientos y que sigamos construyendo juntos esta historia en donde la comunidad hispanohablante se hace presente y para que, de hecho, aquí les doy un dato, me confirmaron ahorita justo antes de empezar el envío que ha sido con la comunidad hispana el evento más exitoso que tengan registrado en su historia hasta este momento. Así que de hecho ya contamos con alguien en el Options Institute de habla hispana, Vivian de España, quien estará también apoyándonos desde ese lado. Y bueno, ahí seguimos dando oportunidades y abriendo puertas y visibilizando esta comunidad que está tan ansiosa de tener conocimiento. Para quienes no me conocen, soy Luis Silva, administrador de empresas de profesión. Tengo un posgrado en una maestría en administración de empresas también de la Universidad Nacional de Colombia. Pero todo este tema de derivados financieros ha sido más una pasión realmente. Empecé por allá desde el año 2011 a estudiar las opciones y digamos en los mercados financieros estudié desde el año 2005, pero las opciones empecé a estudiarlas desde el 2011 y ingresé a la Matrix, como digo yo, encontrar el mundo de la venta de opciones, porque una vez te tomas la pastillita, no hay regreso. Y así me ha pasado con el tema de la venta de opciones. Voy a compartir mi presentación, la presentación que les tengo aquí para el día de hoy, en donde creo que déjenme saber si aquí ya la están viendo. Por favor, si la tienen aquí, déjenme mirar. Déjenme saber si ya están viendo la presentación. Me confirman, creo que sí. Ahí ya estamos. Listo. ¿Cómo construir una cartera de portafolio de teta positivo? Esa es la misión en la cual nos vamos a enfocar hoy. Y es entender esos conceptos que están involucrados y cómo poder sacarle ventaja a ese activo tan interesante que nos arroja las opciones, como es, por ejemplo, un activo, un elemento que nos permite generar algún tipo de ingreso por cuenta del paso del tiempo. Entonces vamos a definir algunos conceptos, pero antes de definir esos conceptos, me veo obligado a mostrarles este disclaimer, del cual Gordon les hablará también al final, pero vamos a, digamos, a partir unos objetivos que nos vamos a poner aquí en la clase. Y es que al final de esta clase yo quiero que tengan muy claro la definición y que aprendan la importancia del teta. Entender la diferencia entre teta positivo y teta negativo, porque muchas veces se confunden o pasa desapercibido el hecho que las opciones tienen una variable y un componente crítico que se llama el teta, que hace que los contratos de opción siempre pierdan valor en el tiempo por cuenta, digamos, del deterioro de este activo, de esta variable que se llama el teta. Vamos a aprender a calcular el impacto diario que tiene el teta dentro de nuestra cartera y vamos a hacer una aplicación y en el desarrollo de un marco de trading. Entonces, partamos por definir qué es una cartera. Porque entonces hablamos de una cartera, que un teta positivo, que un teta negativo, que es eso. Entonces, una cartera la vamos a definir como un conjunto de ¿qué? De activos que puede estar compuesto de acciones, que puede estar compuesto de bonos, que puede estar compuesto de fondos mutuos, puede estar compuesto de otros de instrumentos financieros, podemos tener bienes raíces, podemos tener una cartera de otros activos como una cartera de inversiones en futuros, inversiones en metales, inversiones inmobiliarias, inclusive inversiones en otros activos mucho más recientes como los criptoactivos. Entonces, es una cartera basada en instrumentos financieros o que una persona posee, no solamente a veces instrumentos financieros, con el propósito de lograr un objetivo financiero específico, como cuál todos estamos buscando aumentar el capital, generar ingresos, o por lo regular muchos inversionistas no solamente buscan ingresos, sino también poder diversificar el riesgo entre distintos activos. El objetivo principal de crear una cartera de inversión es lograr maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo. Partamos de esa premisa. Queremos lograr mejores resultados, pero también queremos tratar de controlar los riesgos, tratar de minimizarlos. Y para lograr esto, ustedes como inversionistas deben
partir de ese principio básico de diversificación. Es decir, distribuir su dinero entre distintos tipos de activos, entre distintos sectores, entre distintas economías, entre distintos países, lo cual les va a ayudar a reducir el riesgo de pérdida total en caso de que un activo o un sector en particular no esté funcionando bien. Entonces, existen varios enfoques para construir una cartera de inversión. Y esa elección va a depender de los objetivos, de la tolerancia que ustedes tengan al riesgo como inversores y del horizonte temporal que ustedes tengan de inversión. Porque no es lo mismo tratar de establecer una cartera cuando tengo un horizonte de inversión de un mes a una cuando tengo un horizonte de inversión a más largo tiempo, a 5, 10 años, 20 años. Por eso muchas veces, digamos, dentro de las personas, yo no lo soy, pero dentro de las personas que son asesores de inversión, lo que instan a los inversionistas es a tener muy claro esa ventana de cuánto tiempo puedo durar invertido. Porque si no puedo durar invertido una gran cantidad de tiempo, entonces nos van a recomendar muy probablemente activos de más corta duración, dinero a la vista, los famosos money markets o los CD, los certificados de depósito a término fijo, y así empezamos a componer la cartera. Mientras que si tenemos un horizonte de tiempo mucho más largo, pues la composición de nuestra cartera también se va a hacer distinta. Entonces, algunos enfoques que son bien comunes podrían decir, y eso va a depender del tipo de inversionista que ustedes sean, es que si quieren un enfoque conservador, entonces ustedes van a buscar inversiones de bajo riesgo, de estabilidad, ahí van a buscar los bonos, activos que no representen tanta volatilidad para inversionistas que tengan una versión muy alta al riesgo. También podríamos encontrar por allí el inversionista que tiene un riesgo moderado, que les gusta adoptar posiciones de riesgo moderado, y es una mezcla de inversiones de bajo y mediano riesgo, pero el objetivo es poder equilibrar el rendimiento, pero también sin dejar de lado la seguridad. Y hay otros que son más agresivos. Hay inversionistas más agresivos que no tienen esa versión al riesgo y al contrario, son carteras, digamos, en función de la especulación, altamente especulativos, porque se enfocan a las inversiones de mayor riesgo, como las acciones. Las acciones tienen mucho más riesgo, por ejemplo, que los bonos. Aunque eso no es tan cierto en lo que ha sucedido en los últimos años. Pero realmente, digamos históricamente, cuando tenemos una cartera de acciones, de por sí estamos hablando que es una cartera más riesgosa que una cartera de bonos, muchísimo más riesgosa, porque el objetivo es tener mayores rendimientos a largo plazo. Y tenemos también un enfoque que es el enfoque diversificado, que vamos a distribuir los activos en diferentes clases de activos para reducir el riesgo general del portafolio. Aquí es importante hacer mención que la cartera que ustedes tengan debe ser hecha a través de una estrategia personalizada y adaptada a las circunstancias y objetivos que ustedes tengan, sus objetivos específicos. ¿Por qué razón? Porque cuando yo me trato de comparar con otro inversionista, las condiciones de ese otro inversionista, llámese mi hermano, mi mamá, mi papá, mi amigo, el que vi en YouTube, son diferentes a las mías. El otro inversionista puede tener una edad distinta, capital distinto, un enfoque de riesgo distinto, unas necesidades distintas. Por eso la cartera debe ser personalizada y además debería ser no transferible. La podemos adaptar y vamos a adaptarlas a cada circunstancia y objetivo específico de nosotros como inversionistas. Y además es recomendable revisar y de alguna manera ajustar de manera constante para que ésta se mantenga alineada con los cambios y las metas que tengamos, bien sea de corto, mediano o largo plazo, metas financieras, y que las condiciones de mercado también se puedan evidenciar en la construcción de nuestra cartera. Así que buscar realmente la asesoría de una persona podría serles útil para crear una cartera adecuada y mantener una adecuada gestión de riesgo. Continuamos. ¿Qué objetivos tiene una cartera? Entonces, maximizar el rendimiento, minimizar el riesgo. Y vamos a lograrlo a través de la diversificación, de la gestión del riesgo y de la ventana o el horizonte de inversión que tengamos. Ahora, para continuar esto, porque aquí el título de esta sesión es construir una cartera de inversión de teta positivo. Entonces ya definimos lo que es cartera, lo que es un portafolio. Ahora definamos qué es eso de teta. ¿Qué es el tal teta o theta?
un griego, una palabra toda rara, pues es la palabra, la letra T del alfabeto griego, pero a nivel de opciones la vamos a conocer como esa variable que hace que las opciones se vayan depreciando. Entonces, en el contexto de las opciones financieras, y por favor, no confundan opciones financieras, que son opciones, que son instrumentos de inversión regulados y respaldados y donde se elimina el riesgo de contraparte. No confundan opciones financieras con otra cosa por allá que se ha escuchado y que ha salido nuevo, que son esas opciones binarias. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con las opciones financieras. ¿Okay? Entonces, en el contexto de las opciones financieras, el teta también es conocido como el decaimiento del tiempo o el time decay, se le conoce en inglés. Y es una de las 5 principales variables, las 5 griegas utilizadas para establecer el precio de una opción, que se ve además afectado por otros factores. En una sesión anterior de aquí del Options Institute hablábamos del delta. Hoy estamos hablando de ese otro componente llamado teta. Entonces, ¿qué es el teta? Básicamente. ¿O qué hace el teta? Él va a medir el cambio en el precio de la opción por cuenta del paso del tiempo. Si nosotros tuviéramos todas las demás variables, ya no serían variables, las pondríamos constantes. El teta nos estaría indicando una curva en donde el contrato de opción se va a depreciar a lo largo del tiempo por cuenta del paso del tiempo. Realmente aquí el único componente que vemos es el componente tiempo. Entonces, el teta se expresa en un valor monetario y se muestra como una cifra negativa para las opciones que se compran y una cifra positiva para las opciones que se venden. Recuerden que hoy vamos a construir una cartera de teta positivo. El teta es una de las razones por las cuales las opciones tienen una vida limitada. Es más, es la razón por la cual las opciones tienen una vida limitada. Hay otros componentes, pero nosotros vemos que todas las opciones nacen con una fecha de expiración. Todas las opciones sabemos cuándo van a morir. Sabemos de entrada cuándo ellas será su acta de defunción. Hay otros activos que también tienen actas de defunción, como por ejemplo los contratos de futuros. Pero resulta que los contratos de futuros no tienen la afectación teta. Los contratos de futuro lo que intentan es anticipar un movimiento, las expectativas, son las expectativas de los inversionistas frente al futuro de un activo. Entonces se crean algunos contratos de futuros, pero ahí no tienen el componente teta. Las opciones sí tienen el componente teta. Y esta es la razón por la cual el precio de la opción se va deteriorando. A diferencia de esos otros contratos, por ejemplo los de futuros, el precio no se deteriora por cuenta del paso del tiempo. Se deteriora es por el movimiento del precio del activo financiero. Pero aquí sí tenemos un deterioro por cuenta del paso del tiempo. Es por esta razón que siempre insisto y por esta razón es que han nacido instituciones como el Options Institute en tratar de educar a los inversionistas sobre las ventajas de las opciones, pero también sus riesgos. Entender cuáles son todos esos componentes que afectan a las opciones. Por eso es que cuando voy a hacer trading con opciones no debería utilizar los mismos mecanismos que utilizo, por ejemplo, cuando hago trading de acciones. Eso es equivocado. O por lo menos debería entender e involucrar las variables que afectan a los contratos de opción para que tomemos decisiones bien informadas. Entonces, a medida que el tiempo avanza, la opción pierde valor debido al que el riesgo de que el precio del activo no se vaya a mover lo suficiente para que la opción sea rentable antes de que expire. Recordemos que cuando nos definen una opción, digamos un call, es el derecho que tiene un comprador para adquirir un activo hasta cierta fecha por un cierto precio. Y el put, lo mismo, pero el derecho de vender un activo. Pero entonces, aquí hay un componente que se paga y es el famoso premium. Y ese premium está representado en teta y podría estar representado también en volatilidad, que son todos estos componentes que hacen parte para calcular el precio de las opciones. Entonces, hay varios factores que afectan el valor del teta. Y es el más importante, es cuánto tiempo falta hasta la fecha de vencimiento. Cuanto más cerca esté la fecha de vencimiento, mayor será el impacto del teta en el valor de la opción. Hay otro componente que afecta el teta, la volatilidad implícita. A mayor volatilidad implícita, mayor será el teta debido a que la probabilidad de mayores movimientos se pueda dar en el activo subyacente que estamos operando.
Otro componente que afecta el teta, la tasa de interés. Porque un aumento de las tasas de interés puede influir en el valor del teta, pero este efecto en el de las tasas de interés es usualmente pequeño, es generalmente pequeño. Pero digamos, para resumir aquí un poco, este concepto de teta es crucial a la hora de hacer trading de opciones, a la hora de operar con opciones, porque indica cómo el tiempo afecta el valor de la opción y cómo el valor de la opción disminuye con el paso del tiempo. Entonces, todos estos componentes juntos es lo que llamamos el valor extrínseco de la opción, que se representa a través de este simbolito que se llama el teta. Entonces, aquí podemos ver el impacto que tendrá en la operación por cuenta del teta. Entonces, esto se lo podemos ver en una gráfica que aquí vamos a ver, digamos, a poder establecer cuánto podría decaer la prima de una opción por cada día que pasa con todos los demás valores permaneciendo iguales. Entonces, partamos de la premisa que las opciones pierden valor con el tiempo. Pero ¿quién se beneficia y a quién le juega en contra la pérdida de valor del contrato de opción, que es lo que vamos a establecer en la siguiente lámina? Entonces, lo que debemos establecer primero es cuánto tiempo le falta al contrato para que expire. Hay algo también a tener en cuenta y es que el teta más alto lo vamos a encontrar en las opciones que se encuentran cerca del precio de la acción, que eso significa que serían los strikes at the money. Allí vamos a encontrar el componente teta más alto. Entonces, como las opciones pierden valor con el tiempo, el mayor impacto de teta lo vamos a encontrar usualmente dentro de los últimos 45 días de vida de la opción. Ahí es donde vemos la mayor caída. Cuando tenemos una opción de larga duración, de una fecha de expiración lejana, el impacto del teta es menor que cuando esta fecha de expiración se está acercando. Este cuadrito vale la pena tenerlo en cuenta, tienen una fotito porque les dice de alguna manera qué es lo que estoy haciendo. Las personas tienden a operar contratos de opción con fechas de vencimiento más cercanas porque tienen costos más reducidos. Pero recuerden que también tienen una exposición a un decaimiento del teta mucho más acelerada que cuando se tienen fechas de expiración un poco más lejanas. En el portafolio, ¿quiénes tienen teta positivo y quiénes tienen teta negativo? Entonces, en general, las opciones que tienen teta positivo son aquellas que se venden. Y las opciones que tienen teta negativo son aquellas que se compran. Esto lo vamos a, digamos, a poder establecer muy fácilmente. Es, si tú compras un call, a eso se le llama un long call o una llamada larga, lo conocemos como simplemente un buy call, vamos a tener exposición de teta negativo. Un short call, su contraparte, porque para que alguien compre un contrato, alguien se lo está vendiendo, esa otra persona tiene una afectación distinta y una visión distinta sobre lo que pueda suceder en el mercado. Entonces, un short call tiene teta positivo. En el caso de los puts, quien compra el contrato put tiene teta negativo y quien vende el contrato put tiene teta positivo. Entonces, repito, las opciones de compra, tanto un buy call, también conocido como un long call, y un buy put, también conocido como un long put, tienen teta negativo. ¿Qué quiere decir? Que van a perder tiempo, van a perder dinero por cuenta del paso del tiempo, excúsenme. Ellos se van a ir deteriorando por cuenta del paso del tiempo. Contrario a los short calls y a los short puts. Entonces, como hoy la misión es construir una cartera de teta positivo, nos vamos a enfocar en los short calls, en los short calls que serían estos, y en los short puts que serían estos. En estos dos es donde nos vamos a enfocar en esta jornada, a tratar de construir una cartera de teta positivo. ¿Y cómo puedo calcular el teta de un portafolio? Entonces, lo que vamos a hacer, y esto ya podría ser un poquito más complejo, porque en el portafolio se deben considerar todas las interacciones que tenemos entre las opciones y los diferentes activos que tengamos. Entonces, pero para calcular el teta de un portafolio,
se deben seguir unos pasos muy sencillos. Entonces, vamos a identificar las opciones. Las acciones no tienen teta, solamente las opciones. Entonces, cuando ustedes tengan un portafolio de Ford, de IBM, de Walmart, de Coca-Cola, etcétera, y tienen acciones, estos no tienen teta, pero las opciones sí. Entonces, y si además solamente tuvieran acciones, aquí también van a poder encontrar cómo beneficiarse del paso del tiempo. Entonces, para calcular el teta del portafolio, lo que van a hacer es identificar todas las opciones que hay dentro del portafolio. Van a determinar las opciones que componen esa cartera, incluyendo el tipo de opción que sea, bien sea un call o bien sea un put, bien sea una compra o bien sea una venta. El precio de ejercicio, la fecha de vencimiento y la cantidad de contratos que tienen. Entonces, lo que van a hacer es obtener los valores de teta individuales. Eso, su broker, su plataforma, puede decirles exactamente cuánto es el teta de cada una de las opciones. Y estos valores se pueden obtener también de distintas plataformas financieras, sus plataformas de broker o mediante el uso de modelo del precio de opciones, pero, insisto, sus brokers deben estar en capacidad de darles el valor de teta de esa opción. Entonces, lo que van a hacer es sumar los valores teta. Entonces, una vez tengan los valores teta, hay que identificar cuáles son los positivos y cuáles son los negativos. Las compras tienen tetas negativos, las ventas tienen tetas positivos. Y es una simple suma y resta. Van a sumar y restar, positivos, negativos, etcétera. Suman todos los positivos, luego le restan los negativos y ahí les va a salir el teta de su cartera. Entonces, recuerden esto, las opciones de compra serán negativas, mientras que los valores teta de las opciones de venta serán positivos. Es muy importante que tengan en cuenta que el teta del portafolio va a cambiar todos los días. A medida que el tiempo pase y se esté acercando la fecha de vencimiento, va a cambiar. Esto va a ser cambiante todos los días. Entonces, si tengo un portafolio de un teta 100 positivo, implícitamente eso me está diciendo que todos los días, por cuenta del paso del tiempo, yo ganaría $100. Eso me está diciendo implícitamente. Pero ese valor no es una constante. Ese valor se puede reducir, ese valor se puede aumentar por cuenta también del movimiento del activo, por cuenta del impacto en la volatilidad implícita, por cuenta de otros factores que por allí se están generando alrededor del movimiento normal y cíclico de los activos financieros. Entonces, aquí ya entendiendo cuánto es el valor que yo tengo en teta, esto nos puede ayudar a tener alguna precisión de cuánto está haciendo el impacto, bien sea positivo o negativo dentro de nuestro portafolio. No es difícil, simplemente es una cuestión de suma y resta. Suma y resta. Entonces, cuando yo tengo portafolios de teta positivo, muy probablemente es porque estoy utilizando algunas estrategias. Estrategias que vamos a abordar en las siguientes láminas. Algunas claves del teta. Entonces, uno, el decaimiento del tiempo, para que se entiendan en los contextos que estamos hablando, para que ustedes tomen decisiones informadas sobre los cuales ustedes van a poder realizar sus portafolios de inversión. El decaimiento del tiempo, recuerden que es el efecto de la opción con el cuenta del paso del tiempo. La importancia de la cercanía del vencimiento. El teta es mucho más pronunciado, recuerdan la gráfica que les mostré, cerca de la fecha de vencimiento. En las opciones, sobre todo las opciones at the money, son las que tienen el mayor impacto del teta. ¿Okay? Las opciones de expiraciones más lejanas son las que tienen más bajo teta, hablándolo en términos absolutos. Recuerden que la relación con las tasas de interés y la volatilidad implícita también generan un impacto. La volatilidad implícita lo que hace es medir la expectativa del mercado sobre la volatilidad futura del activo, de un activo en específico o del mercado en general. Depende, si digamos estamos analizando componentes o índices como el S&P 500. Entonces, un aumento de la volatilidad implícita generalmente va a aumentar el valor teta y viceversa. Una reducción de la volatilidad implícita va a reducir el valor del teta. En las estrategias de gestión del teta, pues ustedes como traders pueden aprovechar el teta vendiendo opciones, estrategias con venta de opciones que vamos a empezar a ver en la siguiente lámina. ¿Para qué? Para que se beneficien del decaimiento del tiempo a su favor. Así ustedes no tengan en este momento opciones y tengan un portafolio de acciones, vean la alternativa
de poder generar ingresos en su portafolio por cuenta de la venta de opciones. Si ustedes tienen la intención de comprar unas acciones, ustedes les podrían pagar por el paso del tiempo y les podrían dar específicamente un precio al cual ustedes quieran adquirir ciertas acciones. Y lo mismo, cuando tengan una cartera de acciones, ustedes pueden exprimirle, yo llamo exprimirle, ordeñarle a sus acciones un dinerillo por cuenta de la venta de contratos para poder establecer una cartera de teta positivo. Hay riesgos asociados y es una consideración importante al operar con opciones, y es si el movimiento del precio del activo no es suficiente para compensar el decaimiento del tiempo, el valor de las opciones va a disminuir, por lo que podría resultar en pérdidas. Pero esto es aplicado específicamente para quienes compran opciones. Entonces aquí hay que tener en cuenta también el horizonte sobre el cual tengamos o pensamos tener la inversión, las operaciones que tengamos, y cómo el teta va a afectar la rentabilidad a medida que se acerque la fecha de vencimiento. Así que el teta es parte esencial del análisis y de la gestión de opciones, y me gustaría que de verdad comprendieran cómo el paso del tiempo afecta su cartera, afecta el valor de las opciones y los puede ayudar a tomar mejores decisiones y decisiones informadas para diseñar estrategias que se adapten, estrategias que se adecúen, estrategias que ustedes puedan incluir en sus portafolios y alcanzar sus objetivos financieros. ¿Qué estrategias de teta positivo podríamos abordar? Entonces, en venta de opciones podemos tener un sinfín de estrategias, porque cada vez que veamos un short call o un short put, es decir, la venta de un call y la venta de un put, podemos armar un sinnúmero de estrategias que ustedes se van a quedar aterrados de la cantidad, cientos de estrategias que literalmente podríamos armar con opciones de venta. Pero es bien importante que si estas estrategias, a pesar de que tienen teta positivo, también implican ciertos riesgos y algunos requisitos de margen que debemos considerar. Entonces, la venta de opciones podrían ustedes exponerlos a pérdidas ilimitadas cuando no tenemos, por ejemplo, coberturas, o cuando hacemos un uso excesivo de apalancamiento, porque en ciertos escenarios, cuando el activo no se mueve en la dirección que nosotros deseamos, pues podríamos eh, enfrentarnos a un riesgo y a unos escenarios de pérdida mayúsculas que es esencial comprender. Y para eso estamos aquí, para aprender los beneficios, pero también los riesgos y las características que tenga la venta de opciones, la compra de opciones, las opciones en general, para que tomen decisiones informadas antes de hacer un clic en cada una de sus plataformas de inversión. Además, debido a la naturaleza compleja de muchas estrategias, porque involucran, a veces se combinan fechas de vencimiento, se combinan strikes, se combinan calls con puts, pues esa naturaleza compleja hay que entender cada uno de los roles que representa cada una de ellos. Entonces vamos a hablar de dos estrategias de teta positivo. La primera de ellas es el cover call, o la famosa call cubierta, o la famosa llamada cubierta o lanzamiento cubierto, se le conoce de muchas maneras. He decidido que conservemos estos nombres en inglés para que sea facilidad de identificarlos, el cover call, porque inclusive nosotros en español utilizamos este tipo de anglicismos. Pero estas estrategias implican vender opciones de calls, y podríamos complementarlo con un ciclo de venta de puts, creando algo que se llama el ciclo de la rueda del mismo activo con el mismo vencimiento, pero con diferentes precios de ejercicio. Ahí podemos combinarlos, podemos hacer cover calls sintéticos, no me voy a detener por allí mucho. Hemos cubierto en otros escenarios todas esas estrategias, pero hoy nos vamos a enfocar en estas de si ustedes tienen 100 acciones, al menos 100 acciones, si tienen un portafolio de acciones, vean la alternativa de generar rentabilidad con esas 100 acciones. A pesar de que el activo no se mueva, podrían generar rentabilidad, podrían generar una especie de dividendo por cuenta de la venta de estos contratos. Entonces, este cover call, que también se le conocen las plataformas como el buy right, vas a comprar unas acciones y vas a vender un contrato de opción contra tus acciones, es en donde ustedes tienen ya unas acciones o planean adquirir unas acciones, y que eso les va a dar la cobertura para vender una opción call. Entonces no es una opción call de venta al desnudo, podemos vender opciones call al desnudo, pero la idea es aquí podernos cubrir, hacer una estrategia cubierta en donde nos permita
beneficiarnos por cuenta del teta positivo y generar una especie de dividendo de manera semanal, de manera mensual, de manera trimestral, en el periodo que ustedes quieran, depende de su horizonte de inversión y no nos va a importar realmente mucho hacia dónde se mueva el precio del activo porque nosotros estamos buscando beneficiarnos desde el paso del tiempo. Vamos a hablar también de las ventajas y de las desventajas. Y el Cash Secure Put es otra de las estrategias que vemos, que es una put asegurada con dinero, en donde ambas son estrategias de beneficio limitado que se limitan hasta el valor, digamos, del premium recibido. Y en el caso de los cover calls, de la diferencia entre el precio de adquisición y el strike, pero son estrategias en donde su desventaja sería que si hay una gran subida, ambas son estrategias neutrales alcistas, en donde me perdería de una gran subida del activo si este llegara a crecer mucho de precio. Entonces, en ambos, pues vamos a tener el respaldo o vamos a tratar de respaldar 100 acciones. En el caso del cover call, lo que vamos a hacer es comprar 100 acciones. Quiero que tengan algo claro. Hacer un cover call no les agrega más riesgo. Al contrario, les puede inclusive disminuir un tantito el riesgo. No hay más riesgo entre tener 100 acciones y hacer un cover call. No van a agregar más riesgo a sus operaciones. Entonces aquí en este ejemplo, lo que vamos a hacer es que la línea gris representaría las acciones y aquí le vamos a agregar un short call, en donde lo que nos vamos a beneficiar es por esa prima que recibimos a la hora de vender el contrato. Entonces, esta es una forma de recibir, como les decía hace un momento, una especie de dividendo. El término apropiado no es dividendo, pero es una especie de dividendo que nos permita generar ingresos por cuenta de mantener unas acciones. Entonces, un cover call es básicamente poseer 100 acciones y vender simultáneamente una opción call sobre esas acciones. Entonces, aquí vamos a cobrar una prima por la venta de la opción, lo que nos va a proporcionar ingresos. El objetivo de esta estrategia es generar ingresos a través de la prima desde una perspectiva neutral o ligeramente alcista sobre el precio del activo subyacente el cual nosotros estemos tratando de operar. Entonces, para implementar esta estrategia, la call cubierta, la llamada cubierta, ustedes ya deberían poseer el activo y si no lo poseen, al menos deben adquirirlo y al mismo tiempo vender el contrato de opción. Entonces, lo que va a hacer este cover call es que nos va a comprometer a vender el activo a un determinado precio hasta una fecha determinada. Entonces, vamos a ceder el control esencialmente de ese activo por un espacio de tiempo. Ahora, una de las preguntas que frecuentemente me hacen es, cuando hago un cover call, si la empresa paga dividendos, ¿tengo derecho a los dividendos? La respuesta es sí. Tienes derecho a los dividendos. Si el día antes del ex dividend day no te han ejercido tu contrato call, porque estuviese in the money, por ejemplo, tú tienes derecho al dividendo, sin problema. Vas a recibir su dividendo. Entonces, aquí es importante, digamos que hay varias aproximaciones. Tú podrías vender calls out of the money, es decir, aquellos que se encuentran lejos del dinero. ¿Para qué? Beneficiarme de una eventual subida de precio del activo y al mismo tiempo capturar una prima. Podría vender calls at the money, que es donde se encuentra el precio del activo, porque allí es donde voy a capturar el mayor valor extrínseco. Ahí es donde voy a capturar el mayor valor teta. Y también podría vender inclusive calls in the money, en donde lo que voy a capturar únicamente es el valor teta que yo tenga del activo. En la siguiente estrategia, que es el short put o el famoso cash secure put, también se conoce como el naked put, pero vamos a hablar del cash secure put porque vamos a asegurar el 100% de la operación con un dinero que vamos allí a respaldar. Y es básicamente vender un put. ¿De qué strike? El strike que a ustedes les apetezca, con el que se sientan cómodos adquiriendo un activo. Aquí es importante recalcar, cuando vayan a vender un put, háganlo única y exclusivamente con acciones que ustedes estén dispuestos a poseer, no más. Repito esto, cuando vayan a vender un put, háganlo
única y exclusivamente con acciones que ustedes estén dispuestos a poseer, que estén dispuestos a tener en su portafolio. ¿Y por qué esta premisa también es tan importante? Porque el riesgo de un put es que me obliguen a comprar las acciones. Cuando vendo un put, el riesgo es que me obliguen a comprar las acciones. Entonces, yo me debo sentir cómodo, uno, con el precio de adquisición. Me voy a volver. Uno, con el activo. Dos, con el precio de adquisición. Debo tenerlo absolutamente claro. Por eso, a veces hacerlo, digamos que nos podemos sentir atraídos porque la volatilidad de ciertos activos es alta, lo cual hace que los precios de los contratos de opción se expandan. Y eso puede ser atractivo a la hora de intentar generar dinero. Pero también puede ser riesgoso porque esas acciones tan volátiles, esos activos tan volátiles, podrían sufrir unos swings, unos movimientos muy fuertes que te puedan llevar a perder dinero. Entonces, ¿cuáles serían de repente mis activos preferidos? Cualquiera que yo esté dispuesto a poseer en mi portafolio. Ese sería el activo preferido mío para hacer estos contratos. Cualquiera que yo me vea en mi portafolio por los próximos 5, 10, 15 años, ese sería el activo. Y así ustedes no van a tener ningún problema. Porque una de las ventajas a la hora de vender un put es que yo le puedo poner el precio de adquisición que yo quiera a las acciones. ¿Sí? Compañía ABC en este momento se está operando por $150. Y yo digo, está muy cara. Yo espero mejor a que baje a 130. Pues te tengo buenas noticias. Podrías vender perfectamente un put del strike 130, porque ese es el precio de adquisición que tú ya tienes en tu cabeza, que te gustaría quedarte con las acciones a ese precio. Entonces, si nosotros tenemos eso absolutamente claro, ¿por qué no vender un put en el precio que estoy dispuesto a adquirir a las acciones y que me paguen por el paso del tiempo? Es que esta es la maravilla. Que me puedan pagar una prima por cuenta del paso del tiempo. Por esperar, básicamente. Entonces así construimos un portafolio de teta positivo. Si yo ya tengo la intención de adquirir unas acciones a X precio y aún no llega ese precio, tengo dos alternativas. O espero a que llegue ese precio, de repente nunca llega, o vendo un put por el cual me pagan por esperar. Entonces no tengo, es casi que viajar en el tiempo. Es casi que anticiparnos y recibir un dinerillo extra. Y si el precio nunca llegó el activo nunca llegó al precio que estábamos esperando, pues adivinen qué, generaron un dinero por cuenta de esperar. Sencillo, se sentaron a esperar. ¿Qué más estrategias de teta positivo tenemos? Podemos tener ya unas combinaciones, esas son estrategias un poco más sofisticadas. Podríamos hablar del short strangle o short straddle, que es la combinación de vender un put y vender un call con la misma fecha de vencimiento. Podrían ser también vencimientos distintos, pero ahí ya hablaríamos de calendario. Pero podríamos vender un put y un call al mismo tiempo en el mismo strike y eso sería el famoso short straddle. O podríamos vender un put y un call en diferentes strikes y ahí hablaríamos del short strangle, que son estrategias un poco más neutrales, porque aquí yo no espero que el activo se mueva hacia determinada área o hacia determinado lugar. Aquí lo que yo espero es que el activo se comporte bajo cierta neutralidad. Entonces, en estos llamados short straddle o short strangle, aquí lo que vendemos es tiempo, básicamente. No estamos tratando de adquirir el activo. Eventualmente podríamos adquirirlo, pero aquí hay que considerar los riesgos y que son estrategias de riesgo ilimitado, porque cuando yo vendo un call, cuando hago un short straddle, un short strangle, estoy vendiendo un call al desnudo y un put al desnudo también, que podría llevarme a tener pérdidas también ilimitadas. Así que también esto lo podríamos aplicar con compañías que esperamos que se muevan bajo cierta zona de precios y que no alcancen los strikes. Tenemos también el calendar spread, que es vamos a hacer una compra de un contrato, una fecha de expiración más lejana. Ahí podríamos encontrar horizontales y podríamos encontrar diagonales. En el mundo de las opciones, los diagonales se les conoce como el famoso Poor Man's Cover Call, que es un diagonal, que no es otra cosa que un calendario. ¿Y por qué lo llamamos calendario? Porque vamos a cambiar, no cambiar, vamos a
a comprar y a vender contratos de fechas de expiración distintas, de vencimientos distintos. Entonces compramos un strike de una fecha de vencimiento lejano, compramos una opción y vendemos una fecha de vencimiento más cercano. Puede ser el mismo strike o puede ser uno diferente, tratando de generar digamos, ese diferencial del componente teta. Porque recuerden, nuevamente, me devuelvo a esa lámina que les mostré hace un rato, las afectaciones más grandes están en los contratos de duración más cercana. Por eso compramos uno más lejano, en donde la afectación del teta sea menor, y vendemos uno más cercano, en donde la afectación del teta sea mayor. Y eso nos da también un teta positivo. Puede que el delta sea positivo, digamos que esa no es la discusión hoy, pero podemos encontrar teta positivo porque el teta, recuerden que lo encontramos mucho más alto cerca de la expiración más cercana. ¿Qué más? ¿Qué otras estrategias? Podríamos hablar de algunas variaciones del short straddle, short strangle, que sería el famoso Iron Condor o el Iron Butterfly o el Butterfly, que es básicamente el Iron Condor es básicamente el short strangle, pero vamos a tener protecciones. Entonces pasamos de una estrategia de riesgo ilimitado a una estrategia de riesgo limitado. Yo de entrada sé cuánto es lo máximo que voy a perder. Yo soy más fanático de los Iron Condors y podríamos hacer un Iron Condor con, con la amplitud de las alas bien anchas para tratar de simular que tuviéramos un short strangle y beneficiarnos de capturar mayor teta. Entonces podríamos tener el beneficio de los short strangles de mayor premium, pero tenemos la protección que nos ofrecen la compra de contratos o las alas que le compramos a los contratos. Esto meritaría una sesión aparte para ver cada una de estas estrategias, pero se las dejo aquí, se las nombro para que ustedes investiguen un poco más. Y el Butterfly es el mismo short straddle, solamente que le vamos a poner unas alas de protección, pero básicamente esos serían las estrategias que les presentaría hoy de teta positivo. Un aerocóndor es fácil en el sentido de la construcción. Lo realmente difícil es gestionarlo. Allí abrir una posición es muy fácil, por eso siempre hablo de antes de tener un plan de entrada, es más importante tener un plan de salida. Y todas estas estrategias suelen ser más sofisticadas porque involucran fechas de expiración distintos, strikes distintos, combinación de calls con put. Así que la invitación es a estudiar, a ser parte de todos estos espacios que nos brindan, por ejemplo, el Options Institute o que brindamos en canales de educación como el de Opción Sigma, para que sigan educando y puedan entender cada uno de los beneficios, pero también los riesgos que conlleva cada una de estas operaciones. Vamos a poner aquí un escenario, antes de dar paso aquí a algunas preguntas, y es que Luis compró 100 acciones de ABC a $30 la unidad. Las acciones no se han movido, están ahí quietas, están estáticas por un largo periodo de tiempo. Es más, ni siquiera pagan de dividendos. ¿Qué podría hacer Luisito para generar ingresos en su portafolio? Entonces podría, por ejemplo, hacer short calls. Podría vender un call contra mis acciones. Si las acciones no se están moviendo y quiero sacarles algún beneficio, $20 a la semana, $50 al mes, $100 al mes, podría eventualmente vender un contrato de opción contra mis acciones, por lo menos porque a ver cuando llegue el día que se despiertan y generar algún tipo de ingresos. Entonces, si ya tengo las 100 acciones, puedo vender un short call, que es la famosa call cubierta. Como yo ya tengo las 100 acciones, entonces al vender el call, esto no sería una naked, esto no sería una call vendida al desnudo, no, sería una call cubierta porque la voy a cubrir con las acciones que ya tengo. Así que esta es una forma de poder generar ingresos a través de la venta de contratos de opción, de conformar un portafolio de teta positivo. Entonces, después de asistir a esta clase, Luisito se acordó por allá que al comprar sus acciones a $30 puede vender un contrato de opción call por poseer al menos 100 acciones de ese activo. Entonces supongamos que vamos a vender al strike 35
un contrato de opción call que me va a generar $1 por cada acción vendida. Eso significa que por ese contrato me van a pagar $100, porque resulta que las opciones tienen un efecto multiplicador de 100. ¿Qué significa esto? Que cada contrato de opción, cuando ustedes vean el valor, está expresado en una acción, pero su efecto multiplicador es de 100. Es decir, cuando ustedes vean que un contrato de opción vale 0.60, ese valor hay que multiplicarlo por 100, porque costará en realidad $60. Entonces, supongamos que yo tengo mis acciones que compré a 30 y voy a vender el contrato del strike 35. Eso me genera una obligación. ¿De qué? De vender las acciones a $35, pase lo que pase. Si la acción sube hasta $500, yo las tengo que vender a 35. De malas. Ese fue mi compromiso. Pero si la acción no se mueve y sigue ahí estática y sigue ahí, que no se mueve, pues voy a poder generar algún tipo de ingresos por cuenta del paso del tiempo. Entonces, eso también me va a permitir reducir el costo base de adquisición de mis acciones. Entonces, supongamos que ustedes adquirieron las acciones a 30, venden un contrato del strike 35. El máximo beneficio de esa operación será el dólar que les pagan de la prima de su contrato, es decir, $100, porque recuerden que hay que multiplicarlo por 100, más la diferencia entre el precio de compra y el strike 35. Si el precio de compra fue 30 y estoy vendiendo el strike 35 porque el strike 35 es el que me obliga a venderlas a ese precio, voy a ganar la diferencia entre 30 y 35 más el dólar que me dieron por cada acción de premium. En total serían $6 lo máximo si el contrato termina in the money en la expiración. Es decir, que cuando suba la acción, esta supera el strike 35, digamos que llega a 40, yo estoy obligado a venderlas a 35. Pero si la acción baja de precio, igual los $100 son míos. Si la acción se mantiene de precio, igual los $100 son míos. ¿Cómo puedo deshacerme de esa obligación? Recomprando el contrato. ¿Cómo puedo postergar la obligación? Cambiando la fecha de expiración en lo que se conoce como un famoso roll forward o rollover, que no es otra cosa que cambiar la fecha de expiración, que usualmente cambiamos la fecha de expiración por un crédito adicional para seguir generando ingresos, cosa que explicamos de manera bastante profunda a través del reto Sigma, a través de opción Sigma. Algunas conclusiones y próximos pasos. Se puede aprovechar la cartera existente y vender premium y tomar ventaja de la depreciación de los contratos de opción. Y lo más importante, no les no les agrega más riesgo a la operación. No les agrega más riesgo a la operación. Llévense eso en la cabeza hoy. No les agrega más riesgo a la operación. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Tengo por aquí, hay algunas preguntas. Por aquí tienen levantada la mano. I don't know, Gordon, Brian, we have some questions. We sure do. Are you able to see that queue there, Luis? Yeah. You want me to go ahead and answer them? Sounds great. Ok. Por aquí pregunta John Bolívar, profe, además de Ford, ¿qué acciones podrían ser utilizadas para cover call para capitales pequeños? Bueno, habría que hacer un filtro de las acciones que por ahí están disponibles y que se adecuan a tu capital. Recordemos esa lámina que le mostré, que cada portafolio, cada persona debería tener una hoja de ruta distinta y habría que ver tus posibilidades de capital, tus posibilidades de riesgo, pero pues habría que hacer un escaneo de aquellas que signifiquen oportunidades de acuerdo a tus capacidades. ¿Cómo se interpreta el teta en opciones 0 DTE? Por ejemplo, por hora, por minuto. Bueno, realmente el teta es una constante. No sabemos a ciencia cierta en qué momento exacto se deprecia, pero digamos que tenemos desde el punto de vista teórico esa curva de depreciación, pero técnicamente cada minuto que está pasando el teta se está depreciando. ¿En cuánto? Fracciones, podrían ser muchas veces, pero el teta, digamos, si todas las variables permanecieran iguales, el teta sería constante, la caída sería constante en un periodo de tiempo específico. ¿Cuál es el impacto en un portafolio de teta positivo cuando el mercado cae bruscamente por cualquier evento? Eso es una excelente pregunta, gracias. Pues
como no arriesga más, como no agrega más riesgo a la operación, no agrega más riesgo a tu portafolio, en una caída del mercado, pues realmente lo que te vas a beneficiar en el tema del teta positivo, por ejemplo, en el tema de los cover calls, es que te vas a quedar con el premium, hablando específicamente de los cover calls, ¿no? Ahora, si nos vamos a la otra operación que sería el cash secure put o el short put, pues ahí la situación sí sería un poco distinta, porque vas a ganar el teta, porque el teta va a desaparecer sí o sí cuando llegue la expiración. El teta, tú te quedas con él, con la prima, pase lo que pase, suba, baja, se mantiene, pase lo que pase. Te asignen, no te asignen, tú te quedas con el teta. Si tú llevas el contrato hasta la expiración, el teta es tuyo, el premium es tuyo, tú te lo vas a ganar. Ahora, habría ya que entender y tener un debate sobre el riesgo que conllevaría la operación. Pero piénsenlo de esta manera. Si ustedes venden una opción y la llevan a la expiración, el premium es de ustedes. Nadie se los va a quitar, pase lo que pase. ¿Qué significa pase lo que pase? Que expire sin valor el contrato, que los asignen. El premium es de ustedes. En vez de tener las acciones, ¿puedo cubrir la venta de call con una compra? Así tengo un teta positivo con un call de crédito. Sí, podrías armar un vertical o podrías armar un diagonal. Entonces, si armas un vertical, si compras una opción para respaldar la venta de ese contrato, básicamente estaríamos hablando de un vertical, bien sea eh, un put, discúlpeme, un call debit spread o un call credit spread, dependiendo del lado del mercado hacia el cual te quieras mover. Pero sí se puede. O también podrías tener un diagonal o un calendario. ¿Cómo podemos gestionar el cover call cuando la acción baja demasiado y al hacer roll da muy poca prima? Hernán, gracias por esa pregunta. Digamos que hay alternativas de defensa del cover call, porque partamos de la premisa, lo que queremos es generar un poco de ingresos, pero siempre hay que ser muy respetuoso del precio de adquisición de las acciones para no verme en la obligación de tener que vender mis posiciones por debajo de mi punto de adquisición. Unas caídas súbitas de los precios de los activos tienden a, digamos, a dejar al inversionista acorralado de varias formas. Uno, que ya no puede vender calls porque si lo hace por debajo del precio de su adquisición, pues corre el riesgo de quedar enganchado en un rebote del precio del activo y ahí está. Otra alternativa sería, pues si la bajada se va viendo gradualmente, podrías estar moviendo los strikes, pero bueno, esas estrategias de defensa se podrían abordar más profundamente en otro espacio. Hay otra alternativa y es como podemos construir carteras de teta positivo, podemos también hacerlo a través de verticales, spread débito, el famoso call credit spread, para que de alguna manera poder capturar un poco y si la acción sube, si te perfora la posición vertical, esa posición vertical esté respaldada y tú puedas beneficiarte de la subida del precio del activo. Ahí te dejo alguna idea para que la explores. No entiendo aquí esta pregunta. ¿Qué rangos de market cap son más favorables para encontrar acciones con más ventaja estadística de teta positivo? Realmente no es rangos de market cap. Pues vamos a ver que las acciones que tienen un mayor valor, pues los contratos de opción usualmente pagan más. Pero eso deja de ser tan cierto si las acciones son poco volátiles. Porque aquí el gran factor es el tiempo que falta para la expiración y la volatilidad. Ustedes van a encontrar, tomen dos acciones, acción A y acción B, que cada una vale $150, pero una es el doble de volátil que la otra. Van a encontrar que los contratos, por ejemplo, para una de las acciones, que es la más volátil, en el strike 170 les paga $250 por contrato, mientras que en la otra, que no es tan volátil, en el strike 170 no les paga nada. Misma fecha de expiración. Puede pagarles $10 por contrato. Entonces eso va a depender también mucho, no solo de lo que valga la acción, sino de lo que esté pasando a nivel de volatilidad. ¿Cómo la volatilidad implícita afecta el teta y cómo podemos verificar esta? La volatilidad implícita constantemente, expansión de volatilidad implícita generalmente aumenta el teta, aumenta el valor de los contratos de opción. Volatilidad implícita se contrae, se reduce el valor de los contratos de opción. Si entiendo bien, esto indica que es mejor estar de parte del vendedor en cuanto a gestión del riesgo frente al comprador. No hablemos de gestión del riesgo, hablemos del impacto del teta, porque cada una tiene riesgos distintos. Lo que hablo es cuando tienes la compra de un contrato
me estoy exponiendo a que todos los días el contrato se me esté depreciando por cuenta del paso del tiempo. ¿Ok? ¿Podrías darnos una idea de cuánto sería el ratio adecuado de teta net líquido similar para no estar aumentando riesgos desmedidos? Vuelvo y repito, depende de la estrategia que me estés hablando. No hablemos de teta, porque me estás hablando entonces del tamaño del portafolio versus el teta. Partamos de la premisa, si tienes 100 acciones o intención de adquirir esas 100 acciones, puedes generar un portafolio de teta positivo. Si tú tienes 100 acciones, vuelvo a repetir lo mismo, no te va a agregar más riesgo al portafolio. Así tengas un portafolio de 10,000, de 100,000, de $1,000,000, vender calls contra tus acciones no le va a agregar más riesgo. Así que es indiferente si tuvieras $1,000,000 si haces venta de contratos solamente por 10,000 o si tienes 10,000 y haces contratos por el 100% de tu portafolio que tengas invertido. No le va a agregar más riesgo si hablamos del cover call. Ahora, si tu intención es adquirir las acciones utilizando estrategias como el Cash Secure Put, pues hay que medir el respaldo que tenga. Aquí de repente se refiere más es cuál sería la exposición adecuada que debería dar en cuanto a apalancamiento. Yo parto de la premisa de que no utilicen apalancamiento. Si tienen el dinero para adquirir el activo, utilicen ese dinero y si no, quédense con las ganas. Porque el apalancamiento es muy bueno cuando te funciona en la dirección que tú quieres que vaya tu activo, pero no es tan bueno cuando se te viene en contra el mercado y te ves obligado a cerrar posiciones porque tengas un margin call. Gracias. Según mi experiencia, ¿cuánto tiempo estimado se debe tomar en consideración para la venta de contratos de opción semanal, mensual? Realmente no hay una regla. Por facilidad, muchas personas los hacen mensuales o inclusive las instituciones vemos que los hacen trimestralmente. Pero hemos visto que probablemente de manera semanal, si tienes la disponibilidad de tiempo, estar atendiendo la cartera podrían funcionar mejor de manera semanal. Pero realmente que existe una regla general de cuánto debería ser el tiempo de expiración, no la hay. ¿Hay estrategias de teta positivo en pre-earnings o durante earnings? ¿O no son Todas las estrategias se pueden aplicar en cualquier momento del mercado. Volvamos a las premisas y es las acciones que yo quiero tener en mi portafolio. No te va a agregar más riesgo. Otra premisa, si tú, los earnings son algo que vamos a tener que lidiar toda nuestra vida cada trimestre. Si tengo un horizonte de inversión a 10 años, no importa poco lo que pase con los earnings. Realmente eso es algo que tenemos que lidiar siempre. Dejándome llevar por la gráfica que mostraste del teta, una venta ideal es a 40 días. 45, sí. 45 días es donde vemos el mayor impacto de teta. Pues digamos es donde vemos el mayor decaimiento del teta. ¿Cómo podemos saber, según la volatilidad del subyacente, cuál es el momento adecuado de venta de call o put, en qué momento? Ahí hay que ser un poquito Dora the Explorer, explorar un poquitico otros mecanismos que tenemos para evaluar si nos encontramos en un momento de alta volatilidad o de baja volatilidad. El IB Rank es uno de ellos, aunque no se queden solamente con que, ay, Luis dijo que el IB Rank era bueno para medir la volatilidad, si está alta o está baja. Porque es que el IB Rank te mide los últimos 12 meses y te puede estar contando una mentira o te puede estar escondiendo más bien, más que contar una mentira, te puedes estar escondiendo una verdad de lo que pasó 12 meses hacia atrás. Por lo tanto, el IB Rank, si vamos a considerar periodos de tiempo de los últimos 12 meses, estaría bien, pero podría de alguna manera frustrar o ocultar lo que pasa en el pasado y que nos muestre una volatilidad alta en los últimos 12 meses, no necesariamente que sería una volatilidad alta con respecto a la historia de los últimos 5 años. Espero que se entienda. Así que no se queden solamente con una verdad, sino que exploren distintas herramientas. Gordon. Looks like we are at time, Luis. Muchas gracias, and gracias por todos. Hopefully I said that right. You said it perfectly. Wonderful. Thank you so much for an incredible session. Thanks to everyone for wonderful questions. I'm going to share my screen real quick and just show a few disclaimers here.
But thank you to everyone who was able to join. Luis, once again, wonderful session. Looking forward to having you back very soon. As you can see, some of the things coming up shortly. We've got practitioners' perspectives, butterflies and condors with Nishank Modi, and mental models for volatility with Khalid Azad coming up soon. Once again, great to have you, Luis. Hope to see you very, very soon, and everyone else as well. Thank you so much. Thank you. Thank you, guys. Great to see you.